Marcelo Larrea es candidato a la presidencia de la República, hombre de izquierda, uno de los organizadores o participantes en la organización de la marcha que empezará el 8 de marzo contra el gobierno. Está hoy en larepublica.es. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Muy bien, Jorge, trabajando en esta marcha por la dignidad. ¿Va a salir bien? Esperamos que sí. Es una decisión soberana de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y de una amplia red de movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, del Frente Unitario de Trabajadores, de la Unión Nacional de Educadores, de los periodistas que estamos de pie para defender el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de comunicación, de cultura, en contra de este proyecto de ley punitivo que pretende penalizar el pensamiento y el ejercicio de la expresión del pensamiento. Todos convergemos en esta gran acción por la dignidad que el país reclama por diversos ámbitos. ¿Por qué dice dignidad, por la dignidad? Bueno, fundamentalmente porque la dignidad es la que ha sido avasallada. Ha sido avasallada. La dignidad de los ecuatorianos. De los ecuatorianos en su conjunto. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Bueno, en el caso de los pueblos y nacionalidades, en la destrucción de lo que han sido las conquistas históricas que la CONAIE ha obtenido en los últimos 20 años. Me refiero al sistema de educación intercultural bilingüe, al sistema de salud indígena, que fueron desmontados por el gobierno del presidente Correa y transformados en instrumentos del Ejecutivo, regresando a un modelo conceptual de Estado que no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Y la idea es que Correa reoriente el proceso de la llamada Revolución Ciudadana, o, como ha empezado a insinuar el gobierno, tumbarlo, debilitarlo políticamente. La propuesta fundamental es de exigir al gobierno la plena vigencia de la Constitución. El gobierno ha emitido decretos como el 813, por ejemplo, en el cual se establece una figura insólita en el derecho universal, la renuncia obligatoria, que implica la supresión del derecho al trabajo. Claro. Porque el elemento esencial del derecho al trabajo es la estabilidad laboral. Si un trabajador tiene la renuncia encima, no puede trabajar con dignidad. Es la destrucción de la dignidad de los trabajadores públicos, eventualmente será de los privados si se le ocurre extender esta figura a la legislación del derecho laboral que norma las relaciones privadas, e implica la destrucción de todos esos derechos. El trabajador pasa a ser un esclavo asalariado, tirando abajo décadas en las cuales el Ecuador, nuestro país, ha sido pionero en el desarrollo de los derechos laborales en América Latina. Claro, en el año 37, cuando se expidió el Código del Trabajo, fuimos uno de los primeros países en América. Claro, fuimos el primero latinoamericano, claro. Entonces, este es un país que ha marcado hitos en la evolución de los derechos universales y que el presidente Correa los desconoce. Por lo tanto, planteamos la plena vigencia de la Constitución. Esto implica la derogatoria de decretos inconstitucionales como el 813, la derogatoria de aquella resolución mediante la cual transforman la valija diplomática en un container diplomático para introducir cocaína dentro de ese container. Quién sabe quién lo ha hecho, el gobierno tiene que decir quién lo hizo. Pero en todo caso el responsable primero de eso es el ministro de Relaciones Exteriores. Naturalmente. Él debe hacer una investigación y asumir la responsabilidad política que significa eso, ¿no? Sobre este tema, y como un corto comercial, es grave que tanto la Cancillería como el presidente no les digan a los ecuatorianos, no nos digan a todos los ecuatorianos, quién solicitó esta transformación de la valija en container. ¿Quién solicitó que se atienda una petición para llevar 40 kilos de droga? O que, por el contrario, la hipótesis del señor Patiño la pruebe. ¿Quién introdujo la droga en la valija diplomática? Pero la valija diplomática parece bastante ridícula. Es una cosa... Suena a una salida política a punta de propaganda engañar a los ecuatorianos. Lo grave es que si él no lo prueba, no está desacreditando al gobierno ecuatoriano. Una valija diplomática es un símbolo de la soberanía de la nación. De manera que nadie puede meter la mano en una valija. Ha sido lesionada la soberanía de la nación en alguna parte y es responsabilidad de la seguridad del Estado decirnos a los ecuatorianos quién metió las manos en esa valija para meter la cocaína, haya sido aquí o donde haya sido. Pero en todo caso, volviendo al tema de la marcha, el gobierno ya ha anunciado contramarchas. ¿Qué va a pasar? Es lamentable que se estén planteando la realización de contramarchas. Es la misma lógica con la que el expresidente Lucio Gutiérrez respondió a la demanda del pueblo de Quito y del pueblo ecuatoriano de que haya justicia en el país cuando se le ocurrió traerle al señor Dají en el año 2005. Y al señor Bucaram. Y al señor Bucaram. Y al expresidente Noboa a través de la Pichicorte. Ahora ya tenemos la Chuquicorte instalada,
emitiendo sentencias sin pies ni cabeza. La primera responsabilidad del presidente de la República es garantizar la integridad de todos los ecuatorianos. De eso se desprende de su obligación de respetar la Constitución. En consecuencia, él tiene que garantizar el derecho de todos los ciudadanos que van a marchar desde Zamora y desde distintas zonas del país de Quito a que se manifiesten, a que expresen sus ideas, expresen sus posiciones, expresen sus demandas. No tiene ningún sentido la realización de esta contramarcha. Si tiene temor de su seguridad personal, le garantizamos que nadie va a ofender su seguridad ni su integridad personal. Ustedes no quieren tumbarlo. El problema no es si queremos o no queremos tumbarlo, lo que nosotros queremos está claramente expresado. Bueno, pero eso tiene que exigimos quedar muy la claro, plena vigencia de la Constitución. Que es una protesta en los límites de la democracia, que nadie quiere tumbarlo al señor Correa. Así es. Que a él habrá algún día, algunos esperarán que bueno, muy pronto, nosotros estamos, derrotarlo electoralmente. Claro, nosotros estamos trabajando en el proceso de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, en la construcción de un amplio eje de convergencia del pueblo ecuatoriano para derrotarlo en las urnas. Estamos trabajando en eso, estamos legalizando nuestros partidos, fue legalizado el Movimiento Popular Democrático, está en trámite la legalización de Pachacutic, está en trámite el proceso de recolección masiva de firmas de participación, el nuevo partido de izquierda ecuatoriana, donde convergen varias tendencias de lo que originalmente fue país. De manera, el grupo que encabeza el doctor Gustavo Larrea. Sí, ese es un movimiento en el que nos hemos unido varias fuerzas políticas, ¿no? O sea, usted y su hermano ya están trabajando políticamente por primera juntos. vez estamos juntos en participación, nunca, siempre hemos militado los dos en la izquierda ecuatoriana en diversas tendencias, hoy están en pero la misma. En este escenario ha creado las condiciones para que converjamos en un proyecto político común con otros dirigentes políticos y sociales del país. Una pregunta final, licenciado Larrea. Usted dice, la marcha pretende exigir o exigirá la derogatoria de tales y tales. ¿Qué pasa si el gobierno no lo hace después de la marcha? El gobierno tiene la obligación de hacerlo porque es la voluntad del pueblo. Bueno, pero y si además, lo hace, no solamente porque es la voluntad del pueblo, sino porque la Constitución así lo manda. La principal responsabilidad de la Asamblea Nacional, a la cual le vamos a pedir que derogue todas estas disposiciones ilegales e inconstitucionales, es precisamente la plena vigencia de la Constitución y es la principal responsabilidad del presidente. Si no lo hace, pues él tendrá que decir qué es lo que quiere hacer, pero no puede gobernar el país de espaldas a la Constitución. Pero ustedes pretenderían después hacer nuevas marchas y radicalizar su protesta en la calle contra el gobierno. En la Asamblea de Movimientos Sociales y Políticos de Yanzasa, que tuvo lugar el 15 de enero pasado, que reunió a 3.000 dirigentes de todo el país en el extremo sur de nuestra patria, decidió que este es un año de movilización. No podemos permitir que sigan siendo lesionados los derechos de los ecuatorianos a vivir con dignidad. No podemos permitir que siga lesionada la Constitución de la República y sea mutilada continua y sistemáticamente a través de las agresiones que lamentablemente el presidente Correa las comete sucesivamente. Vamos a empezar el próximo 8 de marzo en homenaje al Día Internacional de la Mujer y en reivindicación de los derechos de la mujer que lamentablemente también han sido ofendidos por el presidente Correa. Usted dice van a empezar, no significa que del 8 al 14 marchan y adiós, no, sino que seguirán durante el año. Primero la marcha empieza el 8 y la marcha está prevista hasta el 22. El 22 llegaremos a Quito. Es una marcha larga de 14 días en los cuales vamos a visitar toda la República, conversar con la gente, discutir con la gente, articular las propuestas para demandar que en el Ecuador exista plena democracia, plena libertad, plena defensa de los derechos a la libertad de todos los ciudadanos. Qué bueno ver a la izquierda hablando de libertad, da mucho gusto, es una de las novedades del siglo XXI. En realidad no, Jorge. Sí, antes hablaban de justicia, pero se olvidaban de algo esencial para el ser humano que es la libertad. La lucha contra la opresión de la izquierda es parte de la lucha por la libertad de los pueblos. Lo que ocurre es que evidentemente hablan ahora de la libertad individual. Antes hablaban solamente de la libertad colectiva, que era finalmente defender solamente la justicia y olvidarse de la libertad individual. Jorge, no. Ha habido evidentemente incidentes en la larga historia de la lucha de la humanidad por sus libertades, por su liberación definitiva y de nuestra nación misma, ¿no? Escenas tan trágicas como por ejemplo la disolución de Colombia en 1830 todavía duelen en el cuerpo de América Latina. Pero en realidad la fuente de inspiración de toda lucha revolucionaria a lo largo de la historia, desde la revolución cromwelliana, la revolución francesa e incluso la revolución rusa,
han sido las grandes demandas de la libertad. Lamentablemente el proceso soviético tuvo los incidentes que tuvo, las libertades fueron suprimidas por una burocracia que se arrogó todos los poderes. Igual y eso igual pasa ahora en Cuba, las libertades están suprimidas. Bueno, hay contextos históricos definidos en donde estos derechos lamentablemente han sido lesionados. Pero la definición filosófica de fondo del conjunto del pensamiento de las izquierdas a lo largo de la historia es en realidad un pensamiento libertario. Fíjese que la tendencia más radical es el anarquismo, que se define como libertario. Que se alejó mucho de todo el socialismo precisamente por eso, porque no era libertario. Pero en fin, eso será tema de alguna otra conversación. Muchas gracias, licenciado Larrea. Gracias. Marcelo Larrea, uno de los organizadores de la marcha que empezará el 8 y durante 14 días se movilizará hasta el 22 llegar a